¿Eres un amante de los Metroidvanias, pero sientes que ya has jugado todos los grandes clásicos? Pues hoy te traigo algo especial. En este video vamos a explorar 10 Metroidvanias poco conocidos, pero que definitivamente merecen tu atención. Así que acomódense, siéntanse como en casa porque el video va a empezar. Me llamo Brian y vamos allá. Comenzamos este viaje con Chasm, un Metroidvania que lleva la exploración al siguiente nivel. Con una generación procedural de mapas, cada partida es una nueva experiencia. El juego te sumerge en un mundo lleno de monstruos, secretos y plataformas, mientras te enfrentas a jefes desafiantes. Su estilo visual pixel art retro y sus encantadoras melodías harán que cada hora del juego pase volando, pero lo que realmente destaca de Chasm es su habilidad para mantenerte intrigado con las constantes sorpresas que ofrece la exploración, una joya oculta que no puedes dejar pasar. Siguiendo con una propuesta llena de belleza y misterio, pasemos a Momodora Reverie Under the Moonlight. Es un juego que se siente como una mezcla perfecta de exploración meticulosa y combate ágil. Controlas a Kao, una sacerdotisa que debe salvar su aldea de las fuerzas oscuras. La jugabilidad fluida y los enemigos desafiantes te mantienen alerta, mientras que la atmósfera del juego está impregnada de una aura de melancolía y belleza visual. Lo más atractivo de este juego es que cada rincón tiene algo nuevo por descubrir, ya sea en forma de objetos, mejoras o enemigos únicos. Si amas los juegos con una fuerte atmósfera, Momodora es una obra maestra que vale mucho la pena. Y si lo que te atrae es un estilo clásico pero con toques modernos, no te puedes perder Cafe Story Plus. Este es un juego que ha pasado de ser un título indie modesto a convertirse en uno de los Metroidvanias más queridos por los fans. Con una historia envolvente y una jugabilidad que no deja de sorprenderte, Cafe Story Plus te lleva a través de una serie de túneles y cavernas llenas de secretos y aventuras. El diseño de niveles y la progresión en el juego son sencillamente brillantes, con un sistema de armas que se siente natural pero potente. Este juego logra equilibrar la nostalgia de los títulos de los 80s con mecánicas modernas, convirtiéndolo en una de las experiencias más recomendables del género. Pasemos ahora a un juego que te ofrecerá un mundo mucho más fantástico y épico. Basado en la famosa saga de Lodoss War, este título de acción y aventura toma elementos clásicos del género Metroidvania y los lleva a un nivel impresionante. Diglett in the Wonder Labyrinth te permite controlar a la elfa Diglett, quien atraviesa un laberinto lleno de magia y criaturas fantásticas. Con un sistema único de cambio de espíritus y una jugabilidad fluida, el juego te ofrece una experiencia de exploración profunda y batallas emocionantes. Los gráficos pixel art y la banda sonora épica te sumergen por completo en este mundo medieval de fantasía. Es un juego que no muchos conocen, pero que sin duda debería ser jugado por los fans del género. Siguiendo con una propuesta igualmente única, pasemos a Sundered. Este es un juego que desafía la narrativa tradicional de los Metroidvanias con su enfoque en el caos y la supervivencia. Ambientado en un mundo invadido por horrores cósmicos, el juego ofrece una jugabilidad extremadamente desafiante, donde cada vez que mueres todo cambia. Los niveles se generan proceduralmente, lo que asegura que cada recorrido sea único. La atmósfera oscura y los enemigos imponentes te mantienen en tensión, mientras mejoras tus habilidades a través de un sistema de mutaciones que transforma a tu personaje. Es un título que recompensa la paciencia y la perseverancia, convirtiéndolo en una experiencia memorable. Ahora, si lo que buscas es un juego con tintes de humor y una jugabilidad muy entretenida, no puedes perderte Watcher Chronicle. Este es un Metroidvania que se destaca por su mezcla de exploración y combate en 2D con una estética de horror medieval. Aquí tomas el control de un guerrero solitario que explora un mundo lleno de criaturas aterradoras y desafíos imponentes. El juego tiene un toque oscuro, pero lo compensa con una jugabilidad precisa donde cada golpe, cada combo se siente satisfactorio. Watcher Chronicles tiene esa sensación de ser un juego nicho, pero con un corazón que late fuerte en cuanto a la calidad de su diseño. Con la habilidad de elegir entre una variedad de armas y técnicas, la rejugabilidad es alta, lo que convierte este título en una gran sorpresa para los fanáticos de los Metroidvanias. Un Metroidvania con un toque de humor absurdo, eso es lo que ofrece Mr. Sun's Hatbox. Este juego no solo es divertido de jugar, sino que también tiene un diseño único de niveles aleatorios, lo que le da un toque fresco y diferente a la fórmula del Metroidvania tradicional. El protagonista Mr. Sun se embarca en una aventura para recuperar su sombrero perdido, enfrentándose a monstruos y trampas mientras explora un mundo que cambia constantemente. Con sus gráficos vibrantes y animaciones cómicas, este título se convierte en una experiencia de juego ligera pero adictiva, un título con mucho encanto para los fans que busca algo fuera de lo común.
Si buscas una experiencia mística y espiritual dentro de los Metroidvanias, Twilight Monk es una de esas joyas que no debes dejar pasar. Este juego te lleva a través de un mundo inspirado en las antiguas tradiciones japonesas y el folclore asiático, donde controlas a un monje que busca restaurar el equilibrio entre los reinos. Su estilo de combate y exploración se sienten altamente detallados y meditativos, con una estética bellamente inspirada en el arte tradicional. El mundo abierto y las misiones secundarias complementan la experiencia de manera sobresaliente, haciendo que este título sea único en su clase. Nine Sols es una obra maestra de acción y plataformas que te desafiará a cada paso. En un mundo donde el protagonista busca venganza, el combate es uno de los aspectos más destacables del juego, con un sistema de parries, ataques especiales y jefes descomunales que pondrán a prueba tu destreza. El estilo visual muy influenciado por el horror japonés le da al juego una atmósfera única y perturbadora. Es un Metroidvania que recompensa la paciencia y las habilidades precisas, con un diseño de niveles que te obligará a explorar cada rincón para encontrar mejoras y secretos. Finalmente, para cerrar este listado con una joya de exploración, no te puedes perder Fe. Este es un juego de aventura que te sumerge en un mundo natural misterioso y lleno de vida. A través de sus mecánicas de exploración vas interactuando con los animales y la flora, sin el uso de palabras o diálogos, lo que crea una experiencia única e inmersiva. Los puzzles, la música ambiental y el hermoso diseño artístico de Fe hacen de este juego un Metroidvania muy peculiar. Si buscas una historia que te atrape sin necesidad de un combate frenético, esta es una propuesta increíblemente original y refrescante. Y hasta aquí llegó el video de hoy. Dime en los comentarios cuál de estos juegos piensas probar primero o cuál añadirías a la lista. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido como este. Me despido con la patita de Cuy y nos vemos en el siguiente video.